Era la madrugada del 12 de septiembre de 1683. Las murallas de Viena estaban derruidas y a punto de desmoronarse. La ciudad había estado rodeada y atacada durante 2 meses. Tras las murallas, los exhaustos defensores contemplaban el horizonte. Sentían una mezcla de preocupación y esperanza. Al otro lado, el mayor ejército que el Imperio Otomano jamás había desplegado en Europa se preparaba para el ataque final. 200.000 hombres con todo el armamento necesario, cañones que habían reducido a escombros las murallas de la ciudad y el firme deseo de tomar, por fin, la ciudad más importante de Europa Central. El gran visir Kara Mustafa Pasha se sentía seguro de sí mismo. La victoria parecía segura. Pero algo estaba a punto de suceder que cambiaría por completo la historia de Europa. Un arma secreta se aproximaba. Una fuerza tan poderosa y destructiva que convertiría la que debería haber sido la mayor victoria otomana en una de las peores derrotas que imperio alguno jamás hubiera sufrido. Esta es la historia de la batalla de Viena. Pero, más que eso, esta es la historia de cómo una sola fuerza militar cambió el destino de civilizaciones enteras en apenas unas horas. Prepárate para descubrir el arma secreta que salvó a Europa y destruyó los sueños otomanos de una vez por todas. Antes de continuar, suscríbete para no perderte futuros vídeos de historia militar y deja un comentario con la hora en que viste este vídeo. Ahora, retrocedamos al año 1683. Para comprender plenamente lo que sucedió en Viena, debemos remontarnos unas décadas atrás. El Imperio Otomano se encontraba en la cima de su poder. Desde la caída de Constantinopla en 1453, los otomanos se habían expandido en todas direcciones. Controlaban Oriente Medio, el norte de África, los Balcanes y habían penetrado profundamente en Europa Central. Todos los sultanes soñaban con conquistar Viena. La ciudad era considerada la puerta de entrada al corazón de Europa Occidental. Si Viena caía, nada impediría que los otomanos avanzaran sobre Alemania, Francia y más allá. El Imperio Habsburgo, que controlaba Austria y gran parte de Europa Central, se encontraba en una situación desesperada. El emperador Leopoldo se enfrentaba a amenazas por todos lados. Los franceses, bajo el mando de Luis XIV, el rey Sol, presionaban constantemente las fronteras occidentales de los Habsburgo. Los protestantes del norte de Alemania desconfiaban del emperador católico austríaco, y al sur y al este, el poder otomano crecía año tras año. En 1681, la situación se agravó. Una revuelta húngara contra el dominio de los Habsburgo les dio a los otomanos la excusa perfecta para intervenir. El sultán Mehmed IV decidió que había llegado el momento de conquistar Viena. Eligió a su ambicioso gran visir, Kara Mustafa Pasha, para dirigir la campaña. Kara Mustafa era un hombre obsesionado con la gloria y la riqueza. Consideraba la conquista de Viena no solo una victoria militar, sino también una oportunidad para acumular tesoros inimaginables. Comenzó a reunir el ejército más grande que el Imperio Otomano jamás había creado. 200.000 hombres respondieron a la llamada. Estaban los jenízaros, la mejor infantería otomana, soldados apasionados y altamente entrenados que formaban el núcleo del ejército imperial. Estaban los sipáis, la caballería pesada, guerreros que cabalgaban sobre hermosos caballos árabes armados con lanzas, sables y arcos compuestos. También había unidades de Crimea, vasallos tártaros conocidos por su ferocidad. Regimientos de Valaquia, Moldavia y Transilvania se unieron al enorme ejército. Y decenas de miles de tropas irregulares, saqueadores y aventureros seguían al ejército con la esperanza de obtener tesoros y gloria. Pero lo que hacía a este ejército verdaderamente aterrador era su artillería. Los otomanos habían sido los primeros en usar cañones de pólvora en Europa. Trajeron consigo 300 piezas de artillería, incluyendo enormes bombardas capaces de lanzar proyectiles de piedra de cientos de kilogramos. Estos cañones habían destruido las murallas de Constantinopla 2 siglos antes. Ahora se usarían contra Viena. En la primavera de 1683, este inmenso ejército inició su marcha. La noticia de su aproximación sembró el terror en toda Europa Central. Ciudad tras ciudad se rindió sin luchar. Aquellas que resistieron fueron arrasadas. El ejército otomano avanzaba como una avalancha imparable, destruyendo todo a su paso. En julio, llegaron a las puertas de Viena. La ciudad contaba con apenas unos 15.000 defensores, una mezcla de soldados imperiales, milicias de la ciudad y voluntarios. Contra 200.000 invasores, las posibilidades de victoria parecían nulas. El emperador Leopoldo huyó de la ciudad, dejando el mando en manos del conde Ernst Rüdiger von Staremberg, un soldado experimentado decidido. Staremberg sabía que su única esperanza era resistir el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos.
Pero, ¿de dónde vendrían? Europa estaba dividida, desgarrada por rivalidades religiosas y políticas. Convencer a los príncipes alemanes, polacos e italianos de unirse contra su enemigo común sería prácticamente imposible. Pero había un hombre decidido a hacerlo. El Papa Inocencio XI veía el asedio de Viena no solo como una crisis política, sino como una guerra santa. Inició una desesperada campaña diplomática, enviando mensajeros a todas las cortes de la Europa católica. Argumentó que si Viena caía, toda la cristiandad estaría en peligro. Ofreció dinero, recompensas religiosas y su apoyo moral a cualquier príncipe que acudiera en ayuda de la ciudad sitiada. Lentamente, su mensaje comenzó a surtir efecto. El primero en responder fue Juan Sobieski, rey de Polonia. Sobieski fue uno de los más grandes comandantes militares de su época, un hombre que había dedicado su vida a luchar contra los otomanos en las estepas ucranianas. Comprendía la mentalidad otomana, conocía sus tácticas y, lo más importante, no les temía. Cuando llegó la llamada de auxilio desde Viena, Sobieski vio una oportunidad no solo para salvar a la cristiandad, sino también para cubrir a Polonia de gloria. Inmediatamente comenzó a reunir a su ejército, y fue entonces cuando el arma secreta empezó a tomar forma. El ejército polaco poseía algo que ningún otro ejército europeo tenía en tal cantidad ni calidad: caballería pesada conocida como los húsares alados. Estas unidades eran la élite de la élite, guerreros que se habían forjado a lo largo de siglos de guerra constante en las fronteras orientales de Europa. Cada húsar alado era un noble polaco, miembro de la clase guerrera conocida como szlachta. Desde niños, eran entrenados en las artes de la guerra. Aprendieron a montar a caballo antes de caminar, a usar la lanza antes de escribir. A los 20 años, un húsar alado era una máquina de matar a caballo. Pero lo que realmente hacía únicos a los húsares era su equipo. Cada caballero vestía una armadura completa, no la pesada armadura gótica de los caballeros medievales, sino una armadura oriental más ligera, hecha de placas de acero superpuestas que ofrecía gran protección sin sacrificar la movilidad. Sobre la armadura llevaban pieles de leopardo o tigre, no por ostentación, sino porque se creía que las pieles ofrecían protección adicional contra sables y flechas. En sus espaldas, sujetas a una estructura especial, llevaban alas, grandes estructuras de madera cubiertas de plumas de águila. Estas producían un silbido aterrador al galopar el caballero. Este sonido estaba diseñado para quebrar la moral del enemigo incluso antes del impacto. El arma principal del húsar alado era la copia, una lanza hueca de madera de unos 6 metros de largo. A diferencia de las lanzas de Europa occidental, que se sujetaban firmemente bajo el brazo, la copia se equilibraba en la mano, lo que permitía al jinete usarla más como un arma de estocada que como una lanza de choque. Esta técnica permitía al húsar atravesar con la lanza a varios enemigos en una sola carga, retirarla y volver a usarla. Cuando la lanza se rompía, el húsar desenvainaba uno de los varios sables que portaba. Espadas curvas afiladas como navajas, capaces de cercenar una extremidad de un solo golpe. Pero la verdadera fuerza del húsar no radicaba solo en su equipo o entrenamiento individual, sino en su disciplina y tácticas. A diferencia de la mayoría de la caballería de la época, que cargaba en formaciones desordenadas, los húsares atacaban en formación cerrada, rodilla con rodilla, en oleadas sucesivas. La primera línea golpeaba al enemigo como un martillo, rompiendo la formación. Luego la segunda la atravesaba, aprovechando la brecha, y después la tercera. Y la cuarta era una máquina de matar perfectamente coordinada, capaz de aniquilar ejércitos enteros en minutos. Los otomanos, por supuesto, habían oído hablar de los húsares. Se habían enfrentado antes a la caballería polaca, pero nunca habían visto los húsares alados en todo su esplendor, cargando montaña abajo por miles sobre un terreno perfecto. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Mientras Sobieski reunía a su ejército en Polonia, la situación en Viena se tornaba desesperada. Los cañones otomanos bombardeaban la ciudad día y noche. Secciones enteras de las murallas se habían derrumbado. Los otomanos excavaron túneles bajo las fortificaciones, los llenaron de pólvora y los dinamitaron, creando aberturas que sus soldados intentaron aprovechar. Cada día se producían ataques, brutales combates cuerpo a cuerpo entre las ruinas de las murallas. Los defensores repelían cada ataque, pero a un precio terrible. Las bajas aumentaban, la munición escaseaba, los alimentos también. Dentro de la ciudad, civiles y soldados morían de hambre y enfermedades. Algunos hablaban de rendirse, pero Staremberg se negaba a abandonar. Sabía que la ayuda estaba en camino. Solo necesitaba resistir un poco más.
Cada noche trepaba por las murallas derruidas y miraba hacia el oeste, buscando señales de un ejército de socorro. Y cada noche solo veía oscuridad y las hogueras del campamento otomano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Al otro lado de las líneas, Kara Mustafa se impacientaba. El asedio se prolongaba mucho más de lo previsto. Había esperado que Viena cayera en cuestión de semanas. Ahora habían transcurrido meses. Sus hombres estaban cada vez más inquietos. Llegaban informes de que un ejército de socorro se estaba formando en el norte. Pero Kara Mustafa confiaba. Contaba con 200.000 hombres. Incluso si llegaba un ejército de socorro, podría dividir fácilmente sus fuerzas, reservando la mitad para continuar el asedio y utilizando la otra mitad para aniquilar a las fuerzas de socorro. Sin embargo, había cometido un grave error. Subestimó por completo el tamaño y la composición de la fuerza que acudía al rescate de Viena. Juan Sobieski no venía solo. En respuesta a los llamamientos del Papa, príncipes de toda Alemania habían enviado tropas. Carlos V, duque de Lorena, trajo un ejército imperial. Juan Jorge III de Sajonia envió tropas. Maximiliano II Manuel de Baviera llegó con regimientos bávaros. Incluso pequeños principados alemanes enviaron lo que pudieron. A principios de septiembre, estas fuerzas se habían concentrado en las colinas al norte de Viena. El ejército de socorro contaba con unos 70.000 hombres, menos de la mitad del ejército otomano, pero estaba unido por un propósito común y liderado por uno de los más grandes comandantes de Europa. El 8 de septiembre, el ejército de socorro inició su marcha final hacia Viena. Atravesaron el bosque de Viena, un terreno accidentado y boscoso que dificultaba y ralentizaba su avance. Los otomanos sabían que se acercaban, pero debido al terreno no podían ver con exactitud dónde se encontraban ni su fuerza. Kara Mustafa cometió su segundo gran error. En lugar de levantar el asedio y trasladar a su ejército a una sólida posición defensiva, decidió dividir sus fuerzas tal como lo había planeado. Mantuvo la mayor parte de su ejército ocupado en el asedio y solo envió una fuerza de bloqueo para enfrentarse al ejército de socorro. En los días siguientes, se libraron pequeñas batallas en las colinas. Las unidades de vanguardia otomanas intentaron frenar el avance del ejército de socorro, pero fueron constantemente rechazadas. El 11 de septiembre, el ejército de socorro salió del bosque y se posicionó en las alturas al norte de Viena. Por primera vez, los dos ejércitos pudieron verse. En el bando otomano reinaba la confusión y la preocupación. El ejército de socorro era mayor de lo esperado, y en el flanco derecho, brillando bajo el sol de la tarde, se encontraban las armaduras y las alas de los húsares polacos. 18.000 jinetes de caballería pesada, la mayor fuerza de caballería de élite reunida en un solo lugar desde las cruzadas. Sobieski estudió el campo de batalla con ojo experto. El terreno favorecía por completo su arma secreta. Desde su posición en la colina de Kahlenberg, el terreno descendía en una pendiente larga y relativamente suave hacia las líneas otomanas. Era un terreno perfecto para la caballería. Podía enviar a sus húsares colina abajo a toda velocidad, aprovechando la gravedad para añadir una fuerza devastadora a la carga. Los otomanos estaban posicionados en la parte baja, de espaldas al Danubio. Si su línea se rompía, no tendrían escapatoria. Era la situación táctica ideal. Sobieski dio la orden de atacar al amanecer. La noche del 11 al 12 de septiembre fue tensa. Ambos bandos sabían que el día siguiente decidiría el destino de Viena, quizá de toda Europa. En las líneas cristianas, los sacerdotes escuchaban confesiones y bendecían a los soldados. En las líneas otomanas, los imanes dirigían las oraciones. Kara Mustafa estaba preocupado. Había subestimado al enemigo, pero era demasiado tarde para cambiar de estrategia. Ordenó a sus hombres que se prepararan para recibir el ataque. El amanecer del 12 de septiembre llegó frío y con niebla. Al despuntar el alba, el ejército de socorro comenzó a descender de las colinas. Los alemanes y austriacos formaron el centro y la izquierda, avanzando en formaciones de infantería y caballería. Los polacos permanecieron a la derecha. Sobieski mantuvo a sus húsares en reserva, esperando el momento oportuno. La batalla comenzó a las 8 de la mañana con intercambios de artillería. Los cañones otomanos, que habían sido posicionados para bombardear Viena, tuvieron que ser rápidamente reposicionados para hacer frente a la nueva amenaza, pero muchos estaban en posiciones fijas y no pudieron moverse a tiempo. Mientras tanto, en Viena, Staremberg oyó los cañones al norte y comprendió lo que sucedía. Había llegado ayuda. Ordenó a sus hombres atacar, lanzándose contra las líneas otomanas desde el interior de la ciudad para impedir que Kara Mustafa enviara refuerzos a combatir al ejército de socorro. A lo largo del día, la batalla se intensificó.
Unidades alemanas y austriacas chocaron con las líneas otomanas. Los jenízaros lucharon con fiereza, manteniendo sus posiciones. Durante horas, el resultado fue incierto. El centro otomano resistía. Si lograban aguantar hasta el anochecer, podrían reorganizarse y continuar la lucha al día siguiente, pero Sobieski aguardaba. Observaba la batalla desde arriba, calculando el momento exacto para usar su arma secreta. Alrededor de las 3 de la tarde, vio lo que buscaba. El centro otomano estaba completamente en combate. Sus reservas habían sido comprometidas y el flanco izquierdo otomano, la parte del ejército directamente debajo de la posición polaca, comenzaba a ceder bajo la presión. Había llegado el momento. Sobieski dio la orden. 18.000 húsares alados montaron a caballo. Se formaron en filas, regimiento tras regimiento, extendiéndose a lo largo de más de 1 milla. Sobieski cabalgó a lo largo de la formación, inspeccionando a sus hombres. Luego tomó su lugar al frente, en la primera línea. El rey de Polonia lideraría personalmente la carga. Alzó su espada. Las alas de los húsares susurraron con el viento, y luego la bajó, apuntando al enemigo que se extendía abajo. 18.000 jinetes comenzaron a avanzar. Primero al paso, luego al trote, y después, a medida que la pendiente se hacía más pronunciada, al galope. La tierra tembló bajo 72.000 cascos. El sonido de las alas creó un rugido sobrecogedor, como si una tormenta descendiera de las colinas. Los otomanos del flanco izquierdo alzaron la vista y vieron una avalancha de acero y furia que se abalanzaba sobre ellos. Muchos simplemente se desbandaron y huyeron ante el impacto, pero los que permanecieron se enfrentaron a un infierno en la tierra. La primera línea de húsares impactó contra las líneas otomanas como un meteorito. Lanzas de 6 metros atravesaron armaduras, cuerpos, escudos y a varios hombres a la vez. Los caballos arrollaron a la infantería. Los sables relucieron, cercenando cabezas y miembros. Y antes de que los otomanos pudieran reaccionar, la segunda línea de húsares superó a la primera, ampliando la brecha, y luego la tercera y la cuarta. En cuestión de minutos, todo el flanco izquierdo otomano había sido destruido. Los húsares no se detuvieron. Continuaron avanzando, girando hacia el interior y atacando el centro otomano por la retaguardia. El pánico se extendió por las líneas otomanas. Unidades que habían luchado con valentía durante todo el día se vieron de repente atacadas por el frente, los flancos y la retaguardia. El centro se hizo añicos. Los soldados otomanos corrieron en todas direcciones buscando una salida. Pero no había a dónde ir. Tras ellos estaba el Danubio. Delante, los húsares los atravesaban como segadores entre el trigo. La batalla se convirtió en una masacre. Kara Mustafa intentó reorganizar sus tropas, pero fue inútil. Su ejército estaba presa del pánico. Ordenó la retirada, pero la orden llegó demasiado tarde. Sus mejores unidades, los jenízaros y los sipáis, fueron rodeados y aniquilados. Sus cañones fueron capturados. Su campamento, repleto de los tesoros que había robado durante su marcha por Hungría, fue invadido por soldados cristianos sedientos de venganza y botín. Al anochecer, el ejército otomano había dejado de existir como fuerza de combate. De los 200.000 hombres que habían rodeado Viena, al menos 15.000 yacían muertos en el campo de batalla. Decenas de miles más perecieron durante la persecución posterior. El resto se dispersó, huyendo en desbandada de regreso a Hungría. El ejército de socorro perdió menos de 2.000 hombres. Fue una de las victorias más completas y decisivas de la historia militar. Dentro de Viena, los ciudadanos que habían resistido durante 2 meses salieron de entre las ruinas de sus murallas y lloraron de alegría. La ciudad se había salvado. Europa se había salvado. Y todo gracias a una carga de caballería, un arma secreta que había aniquilado por completo al mayor ejército que el Imperio Otomano jamás había reunido. Pero la historia no termina ahí. Las consecuencias de la batalla de Viena resonaron durante siglos. Para el Imperio Otomano, fue el principio del fin. Kara Mustafa huyó a Constantinopla, donde fue estrangulado por orden del sultán como castigo por su fracaso, pero el daño ya estaba hecho. El mito de la invencibilidad otomana se había desmoronado. En los años siguientes, los Habsburgo y sus aliados lanzaron una contraofensiva, reconquistando toda Hungría y haciendo retroceder a los otomanos hasta los Balcanes. El Imperio Otomano jamás volvería a representar una amenaza seria para Europa Central. Para Polonia, fue un momento de gloria suprema. Juan Sobieski se convirtió en un héroe para toda la cristiandad. El Papa Inocencio XI lo llamó el salvador de la civilización. Pero, irónicamente, esta gloria fue efímera.
Polonia había invertido ingentes recursos en la campaña de Viena y obtuvo escasa recompensa territorial. En las décadas siguientes, debilitada por conflictos internos, Polonia sería gradualmente desmembrada por sus vecinos, desapareciendo del mapa durante más de un siglo. Para los húsares alados, Viena fue su canto del cisne. La carga del 12 de septiembre de 1683 fue la mayor y más exitosa carga de caballería pesada de la historia, pero también una de las últimas. El mundo estaba cambiando. Las armas de fuego se volvían más eficaces. Las tácticas de infantería evolucionaban. En pocas décadas, la era de la caballería pesada como fuerza decisiva en el campo de batalla llegaría a su fin. Los húsares alados se desvanecerían, convirtiéndose en leyenda, un recordatorio de una época más heroica y brutal. Pero, ¿qué leyendas se convirtieron? Durante siglos, se contaron y recontaron historias de la carga de Viena. Se pintaron cuadros que mostraban la avalancha de jinetes alados descendiendo de las colinas. Se escribieron poemas, se compusieron canciones. La carga se convirtió en un símbolo de coraje, determinación y triunfo contra todo pronóstico. Y la batalla de Viena encierra lecciones que trascienden su contexto histórico específico. La batalla demostró el poder de la unidad frente a una amenaza común. La Europa de 1683 estaba profundamente dividida. Católicos y protestantes se habían matado mutuamente durante más de un siglo en las guerras de religión. Los príncipes alemanes luchaban constantemente entre sí. Francia y los Habsburgo eran enemigos acérrimos. Pero ante la amenaza otomana, estas divisiones quedaron temporalmente de lado. Polacos, alemanes, austriacos e italianos lucharon codo con codo. Juntos, lograron lo que ninguno habría podido conseguir por sí solo. La batalla también demostró la importancia del liderazgo. Juan Sobieski fue un líder inspirador, un rey que no exigía a sus hombres nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Dirigió personalmente la carga de caballería, arriesgando su vida tanto como la del soldado raso. Este tipo de liderazgo, el liderazgo con el ejemplo, es raro y valioso. Inspira lealtad y coraje de una manera que ningún discurso ni orden puede igualar. Y la batalla demostró que la tecnología y la táctica militar son de vital importancia. Los húsares alados no eran una caballería cualquiera. Eran el resultado de siglos de evolución militar, perfeccionamiento táctico y entrenamiento intensivo. Eran armas altamente especializadas, diseñadas para un propósito específico, y cuando un comandante que sabía usarlas las empleaba en el terreno adecuado y en el momento preciso, resultaban devastadoras. Kara Mustafa contaba con un ejército mayor, pero Sobieski tenía el arma idónea y sabía usarla a la perfección. Sin embargo, quizás la lección más importante de Viena reside en los momentos decisivos de la historia. Hay ocasiones en que el curso de civilizaciones enteras depende de las decisiones tomadas por unos pocos individuos en un lapso muy breve. Si Sobieski no hubiera respondido al llamado de auxilio, si los príncipes alemanes no hubieran dejado de lado sus diferencias, si Staremberg se hubiera rendido tan solo unos días antes, la historia habría sido completamente distinta. Viena habría caído. El Imperio Otomano habría consolidado su dominio sobre Europa Central. El equilibrio de poder habría cambiado drásticamente. ¿Quién sabe cómo serían hoy Europa e incluso el mundo entero? Pero estas decisiones se tomaron. Estos hombres estuvieron a la altura de las circunstancias. Y una tarde de septiembre, en una colina a las afueras de Viena, la historia cambió de rumbo. No por tendencias económicas abstractas ni por fuerzas históricas inevitables, sino por decisiones humanas concretas y la valentía de hombres dispuestos a arriesgarlo todo por sus ideales. Cuando visitamos Viena hoy, cuesta imaginar que esta elegante ciudad, con sus palacios barrocos y encantadores cafés, fue escenario de una de las batallas más cruentas de la historia. Las murallas que Staremberg defendió con tanto fiereza desaparecieron hace mucho, sustituidas por la Ringstrasse, la gran avenida que rodea el centro histórico. Pero si uno sabe dónde buscar, aún puede encontrar vestigios de aquellos días terribles. Hay placas que señalan el lugar donde se alzaban las murallas. Hay museos con objetos de la batalla, cañones otomanos, armaduras de húsares, espadas y banderas, y hay monumentos. En la colina de Kahlenberg, donde Sobieski y sus húsares iniciaron su histórica carga, se erige una iglesia dedicada a la memoria de la batalla. Desde su terraza, se puede contemplar todo el campo de batalla extendiéndose a nuestros pies. Se puede seguir el rastro de la carga desde la cima de la colina hasta las llanuras. Y si se usa la imaginación, casi se puede oír el estruendo de los cascos, el rugido de las alas, el choque del acero contra el acero. La batalla de Viena también tuvo consecuencias culturales inesperadas que perduran hasta hoy.
Cuando los cristianos victoriosos saquearon el campamento otomano abandonado, encontraron algo curioso entre botín: sacos y sacos de granos de café. Los otomanos eran grandes consumidores de café, una bebida aún relativamente desconocida en Europa por aquel entonces. Un astuto empresario polaco llamado Jerzy Franciszek Kulczycki reclamó algunos de estos sacos como parte de su recompensa por servir de mensajero durante el asedio. Utilizó el café para abrir la primera cafetería de Viena. El negocio fue un éxito. Pronto, las cafeterías proliferaron por toda la ciudad. La cultura del café vienés, que se haría famosa en todo el mundo, nació de las ruinas de la derrota otomana. También existe una leyenda, probablemente falsa pero encantadora, sobre el origen del croissant. Se cuenta que los panaderos vieneses, trabajando de noche y los primeros en oír a los otomanos cavar túneles bajo las murallas, crearon un pan en forma de media luna, símbolo otomano, para celebrar la victoria sobre los invasores. Cierto o no, el relato refleja la profunda huella que la batalla dejó en la conciencia cultural europea. Pero volvamos al arma secreta en sí. ¿Qué hizo tan efectivos a los húsares alados? No se trataba solo de su impresionante equipo o su entrenamiento superior, aunque ambos fueron importantes. Fue una combinación de factores psicológicos, tácticos y tecnológicos que confluyeron a la perfección. Psicológicamente, la apariencia del húsar estaba diseñada para aterrorizar. Las alas, las pieles de animales, el brillo de sus armaduras, todo creaba una imagen casi sobrenatural. Cuando miles de ellos cargaban juntos, el efecto era abrumador. Los soldados enemigos a menudo se desbandaban y huían incluso antes del impacto. No por cobardía, sino porque sus cerebros simplemente no podían procesar la visión y el sonido de aquella avalancha que se aproximaba. Era una forma de guerra psicológica, y fue increíblemente efectiva. Tácticamente, los húsares representaban la culminación de la caballería de choque. Habían resuelto el problema fundamental que siempre había limitado la caballería. ¿Qué hacer tras la carga inicial? La caballería tradicional cargaba, causaba bajas, pero a menudo quedaba atrapada en combate cuerpo a cuerpo, perdiendo movilidad y volviéndose vulnerable. Los húsares, con sus largas lanzas y su técnica de oleadas, podían mantener el impulso. Atravesaban las líneas enemigas en oleada, se reagrupaban y volvían a cargar. Podían repetir esta táctica, devastando con cada carga una nueva sección del ejército enemigo. Tecnológicamente, representaban el equilibrio perfecto entre protección y movilidad. La armadura oriental que vestían era lo suficientemente resistente como para desviar la mayoría de los ataques, pero lo suficientemente ligera como para no agotar a sus caballos. Sus lanzas eran lo suficientemente largas como para alcanzar al enemigo antes de que éste pudiera alcanzarlos, pero lo suficientemente huecas como para ser usadas con una sola mano. Sus caballos, cuidadosamente criados y entrenados, eran capaces de transportar el peso de un caballero completamente armado a toda velocidad durante distancias considerables. Y había un último factor, quizá el más importante de todos. Los húsares alados eran profesionales. Cada uno era un guerrero profesional, entrenado desde la infancia. Luchaban juntos, entrenaban juntos, conocían las órdenes y maniobras de los demás instintivamente. Esta cohesión de unidad, esta capacidad de operar como una sola entidad en lugar de como miles de individuos, fue lo que convirtió a un grupo de jinetes en un arma militar decisiva. Compárese esto con gran parte del ejército otomano en Viena. Si bien los jenízaros eran tropas de élite altamente entrenadas, gran parte del ejército estaba compuesto por levas provinciales, tropas irregulares y aventureros. Eran valientes y numerosos, pero carecían de la cohesión y la disciplina de los húsares. Cuando la formación polaca alcanzó sus líneas, simplemente carecían del entrenamiento o la estructura de mando para responder eficazmente. También existe un aspecto interesante en el papel del terreno en la batalla. Sobieski eligió su punto de ataque con maestría. La colina de Kahlenberg ofrecía precisamente el tipo de pendiente larga y gradual que permitía a la caballería alcanzar la máxima velocidad. Si el terreno hubiera sido más empinado, los caballos habrían perdido el control. Si hubiera sido más llano, no habrían ganado suficiente velocidad. Si el terreno hubiera sido accidentado o estuviera lleno de obstáculos, la formación se habría desmoronado. Pero el terreno era perfecto, casi como si hubiera sido diseñado específicamente para una carga masiva de caballería. Algunos historiadores argumentan que Sobieski tuvo suerte, que no podía haber previsto que el terreno sería tan favorable. Pero esto subestima su genio como comandante. Había pasado días explorando la zona, estudiando mapas y hablando con guías locales. Sabía exactamente qué tipo de terreno necesitaba y posicionó a su ejército deliberadamente para aprovecharlo.
Esto no fue suerte. Fue una estrategia brillante. La batalla también demuestra la importancia de la sincronización en las operaciones militares. Sobieski mantuvo a sus húsares en reserva durante horas mientras la batalla se libraba con furia. Muchos comandantes se habrían impacientado y los habrían utilizado antes, pero Sobieski esperó hasta que el momento fuera el preciso. Esperó hasta que las reservas otomanas estuvieran comprometidas, hasta que el flanco enemigo estuviera debilitado, hasta que el sol estuviera en la posición correcta para cegar a los defensores otomanos mientras miraban hacia la carga que se aproximaba. Cada detalle fue calculado. Y entonces, cuando todo estuvo perfectamente alineado, desató su arma secreta con efectos devastadores. Existen fascinantes relatos de testigos presenciales de la carga. Un oficial austriaco, situado en el centro de la línea, describió cómo toda la ladera se movía como si la montaña misma se desplomara sobre los otomanos. Dijo que el sonido era ensordecedor, no solo el estruendo de los cascos, sino también el extraño silbido musical de las alas, que creaba una sinfonía aterradora. Otro relato, de un soldado alemán, menciona que los húsares parecían volar, no cabalgar, moviéndose tan rápido que era difícil seguirlos con la vista. Del lado otomano, los relatos que sobrevivieron hablan de puro terror. Un cronista turco describió a los húsares como demonios montados enviados para castigar a los fieles. Escribió que ninguna cantidad de valor podía resistir semejante ataque, que era como intentar mantenerse firme ante un terremoto o una avalancha. Otro relato otomano atribuye la derrota a la brujería, afirmando que los polacos debieron haber usado magia negra para dotar a sus caballos de velocidad y fuerzas sobrenaturales. No se trataba de simples supersticiones. Reflejaban la realidad psicológica de enfrentarse a una carga masiva de caballería. Los humanos modernos, que viven en una era de guerra mecanizada, tienen dificultades para comprender el terror puro y visceral que supone enfrentarse a una carga de caballería. Imagínese estar en una formación de infantería armado con un mosquete que puede disparar quizás una vez por minuto, o una lanza, o una espada. Levanta la vista y ve miles de jinetes con armadura cargando hacia usted a 40 o 50 kilómetros por hora. La tierra tiembla. El aire se llena de polvo y del sonido de un trueno. En segundos, están sobre usted. No hay tiempo para pensar, solo para reaccionar. Y la reacción instintiva, programada en nuestros cerebros por millones de años de evolución, es huir de amenazas más grandes y poderosas que nosotros mismos. Los húsares explotaron este instinto. Maximizaron cada aspecto de su apariencia y ataque para desencadenar esa respuesta de miedo primigenia. Y funcionó una y otra vez durante décadas de campañas. Derrotaron a ejércitos más grandes simplemente por la fuerza del terror psicológico que inspiraban. Pero es importante señalar que los húsares no eran invencibles. Their weaknesses importeran, especially march or heavily gooded areas. They lost their advantage against disciplined infantry and prepared fortifications. They could be driven back with heavy casualties, and they were expensive to maintain and train, meaning that even wealthy Poland could only keep a limited number of them. Bien represented the height of Tsar power precisely because the conditions were perfect. Excellent terrain, an enemy in an unfavorable position, and supreme leadership. It's fascinating to consider how the battle might have turned out differently if any of the key factors had changed. What if Kara Mustafa had lifted as when a learned relief army was arriving? Instead of trying to fight on two fronts, he would have attempted to choose a strong defensive position. Perhaps one where the terrain negated the police cavalry's advantage. What if he had used his artillery more effectively against the charge? Cannons loaded with rapesot could have devastated the police formation. What if the weather had changed, bringing rain that would make the ground muddy and slow the horses? Any of these factors could have completely changed the outcome. But history doesn't the all impossibilities. It deals with what actually happened. And what happened on September 12, 1683 was that 18,000 police nights changed the course of European history in a single afternoon. The immediate military results were huge. The Ottoman Empire lost not only an army, but also its reputation. For centuries, the Ottomans have been feared as nearly invincible warriors. Now that it may have been shattered, European states that had paid tribute to the Ottomans for generations suddenly found the territory seized. Within the empire itself, the defeat sparked political unrest and military reforms. The Janissaries who had failed to stop the Hussars were partly to blame and began to lose their previous position. For the Habsburgs, the victory brought in a golden age. With the Ottoman threat stopped, they were able to strengthen their control over Central Europe. They reconquered Hungary,
pushed into the Balkans and established themselves as one of Europe's great powers. Vienna, which had been a frontier city under constant threat, became the shining heart of a large empire. The magnificent Baroque architecture for which Vienna is famous today was largely built in the century after the battle, paid for by the Real that flow from newly conquered territories. The battle also had an impact on European diplomacy. It showed that when sufficiently motivated, European states could put aside their differences and cooperate against a common threat. This example could be remembered in future crises, and it established the principle that Europe as a whole had an interest in maintaining a balance of power that no single power should be allowed to become dominant. From the Polish perspective, however, the results were mixed. Although Sobieski gained immortal glory, Poland as a state did not benefit proportionately. The Polish-Lithuanian Commonwealth was already in decline due to internal structural problems, especially its unique political system that gave nobly the power to veto any legislation. The system made reform of decisive action nearly impossible. In the decades after Vienna, while its neighbors Prussia, Austria, and Russia modernized and centralized, Poland remained fragmented. Eventually, these same neighbors who fought alongside Poland in Vienna could divide it among themselves, erasing Poland from the map for over a century. There is a tragic irony in this. The weapon that saved Europe in Vienna couldn't save Poland itself. This shows a difficult truth about military power. Even the most powerful armed forces are useless without a stable political and economic base. Wing hussars could win battles, but they couldn't solve the problems of Polish society. This is a lesson repeated throughout history, from Rome to many modern empires. The Battle of Vienna also marks a transitional moment in military history. It was one of the last times that heavy cavalry played a decisive role in a major European battle. The future belonged to infantry armed with improved muskets, increasingly effective artillery, and eventually to linear formations and trench warfare. The romantic era of knights charging in glory was coming to an end. Within a century, cavalry would be reduced primarily to reconnaissance and pursuit roles. The charge of Vienna was in a sense the last hurrah of a form of warfare that dated back to ancient times. But what a hurrah it was! Rarely in history has a single military action had such immediate and dramatic results. In a matter of hours, the fate of millions of people was changed. Entire regions changed hands. The balance of power between civilizations shifted, and Albecause, akin to the foresight to commit to the idea of a besieged city, brought with him the right weapon, and knew exactly how and when to use it. There is something deeply human and inspiring about the story of Vienna. It was not certain. It was not predestined. It required conscious choices by individuals in leadership positions. It required care from thousands of ordinary soldiers willing to risk their lives. It required cooperation between peoples who had many reasons to distrust each other. And it required the kind of tactical brilliance that comes only from years of study and experience. When we think about the Battle of Vienna today, more than 3 centuries later, there are lessons that go beyond its specific historical context. We learn about the importance of preparation, specialization, timing, and terrain in military operations. We learn about the power of inspirational leadership and personal example. We learn about the value of cooperation in the face of common challenges. And we learn that history is not determined by impersonal forces, but by the choices and actions of real people. The secret weapon that destroyed the Ottoman army wasn't to use a type of cavalry or a piece of equipment. It was a combination of human, technological, tactical, and strategic factors that came together at a perfect moment. It was the product of centuries of military evolution, improvement through countless battles, and used by a master strategist who understood exactly how to use the tool at hand. Ion Sobieski's winged hussars broke more than used an army in Vienna. They broke the Ottoman expansion drive that had continued for centuries. They saved a city, but they also saved a civilization. They changed the course of en una soleada tarde de septiembre. Los húsares alados hicieron historia al descender la colina con gloria inmortal, sus alas susurrando una canción de victoria que resonaría a través de los siglos. Hoy, los húsares alados viven solo en la memoria, en pinturas y estatuas, en libros de historia y leyendas. Pero el recuerdo de su hazaña permanece poderoso. Nos recuerdan que incluso ante una superioridad numérica abrumadora, la victoria es posible. Que el coraje, la destreza y un liderazgo inteligente pueden superar las desventajas numéricas. Que los momentos decisivos de la historia a menudo llegan cuando menos se esperan y desde direcciones inesperadas. Y que a veces, solo a veces,
Los héroes realmente vencen y el bien triunfa sobre la amenaza aparentemente invencible. La batalla de Viena fue uno de esos raros momentos en que todo estaba en juego, cuando el resultado de una sola batalla realmente importaba para el futuro de millones. Y cuando la batalla terminó, cuando el humo se disipó y el sol se puso sobre el campo de batalla, fue el arma secreta, los magníficos húsares alados de Polonia, la que se alzó victoriosa, habiendo salvado no solo una ciudad, sino a toda una civilización. Su carga sigue siendo, más de 300 años después, una de las hazañas bélicas más espectaculares jamás registradas, un momento en que la historia cambió de rumbo en el tiempo que se tarda en bajar una cuesta a caballo, y el mundo jamás volvió a ser el mismo. Es importante destacar que, para los soldados cristianos que lucharon en Viena, esta no fue solo una batalla militar, sino una guerra de fe. Antes de la carga final, Juan Sobieski y sus hombres se arrodillaron en oración, pidiendo la protección del Señor Dios. El propio rey afirmó haber venido en nombre del Señor para defender la cristiandad. Tras la victoria, Sobieski envió un mensaje al Papa con palabras similares a las de Julio César. Vinimos, vimos, y el Señor Dios venció. Para los defensores y libertadores de Viena, la victoria no fue simplemente el resultado de mejores tácticas o mejores armas, sino una demostración de la providencia divina. Iglesias de toda Europa celebraron con acción de gracias, y el día de la batalla fue declarado fiesta religiosa en muchos países católicos. Independientemente de sus creencias, es innegable que la profunda fe de estos hombres en su causa, su convicción de que luchaban bajo la protección del Señor Dios, les infundió un valor y una determinación extraordinarios. Esta dimensión espiritual de la batalla fue tan importante para los participantes como los aspectos militares y ayuda a explicar por qué lucharon con tanta ferocidad, jamás se rindieron, incluso cuando todo parecía perdido.